De hoy vamos a seguir con el estudio del libro de Efesios, hablando de algunas cosas que son fundamental para la iglesia. Entonces hoy sigue en esta primera enseñanza sobre la iglesia. Entonces vamos a leer la primera 14 versículos de primero de Efesios 1, perdón, es solamente uno. Efesios 1 de 1 a 14. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo, les concede gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con todas bendiciones espirituales en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adaptados como hijos suyos por mediante de Cristo Jesús, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestro pecado, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme a buen propósito de que antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumplieron el tiempo. Esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al diseño de su voluntad, a fin de que nosotros, que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que trae la salvación y lo creyeron, fueron marcadas con el sello que es Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Oremos. Señor, damos gracias por su palabra. Ahora pido que me guíe, me da sabiduría en compartir estas buenas nuevas. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Entonces tenemos en este versículo 13, 3 a 14, un panorama de la redención de Dios. Es importante y fundamental, entrando a este libro, que estamos claros en este plan de redención. Es interesante, este versículo de 3 a 14 es una solo oración en griego, 202 palabras. Quizá es más largo oración en todo el Nuevo Testamento. Pero el hecho que es una sola oración, es un solo tema, y lo que queremos ver hoy es qué quiere decir Pablo en esta oración tan larga. Entonces pregunto, ¿por qué Dios hace todo lo que hace en este plan de redención? ¿Cuál es el objetivo de Dios en este plan de redención? Y podemos ver en este pasaje que la razón que nos está salvando, ¿no? La razón de la redención del pueblo es para que Dios sea glorificado. Y podemos ver esto 3 veces en el pasaje. En versículo 6, para la alabanza de su gloriosa gracia. Versículo 12, para la alabanza de su gloria. Y 14, para la alabanza de su gloria. Entonces vemos aquí una salvación integral. Vemos la salvación desde eternidad pasado, llegando hasta el cruz del Calvario, hasta el momento que nos salva a nosotros, pero también está extendido hacia el futuro.
Y cuando estamos en este pasaje, hay algunas palabras que pueden causar confusión, miedo, podemos cuestionar lo que Dios está haciendo. Es algo normal. Pero mi oración hoy es que ese pasaje nos va a enseñarnos cómo glorificar a Dios, cómo glorificar el Padre, el Hijo, Espíritu Santo en nuestra salvación. Entonces, en esta oración largo de 202 palabras, vemos el papel de Padre, el papel de Jesús y el papel de Espíritu Santo. Entonces, no quiero que pensamos si algunos son elegidos y el otros no son elegidos, porque vamos a ver aquí en este mismo pasaje que toca a nosotros también. Vemos más adelante en el versículo 13 que tenemos que escuchar y tenemos que orar. Entonces, queremos ver la Trinidad de Dios en este pasaje. Esta mañana estaba reforzando en mi tiempo devocional Hechos 2 y 3. Y yo creo que es importante de entender que el mensaje de la Biblia es que Dios quiere que llegamos a la verdad. Hechos 2:21 dice que todo aquel que involucra el nombre del Señor será salvado. Todos los que clama al Señor será salvado. En Hechos 2:23, Pedro está hablando del plan de Dios para salvar el mundo. Y cuando Pedro terminó la predicación, en la día de Pentecostés, la gente quedaron impresionados. En versículo 38, ellos dijeron, Pedro, ¿qué es lo que debemos hacer? Y dijo, creer y ser bautizado. Entonces yo creo que vemos que Dios tiene su plan, Dios es soberano, pero también nosotros estamos involucrados en este proceso. Tenemos que creer, tenemos que ser bautizados, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Entonces yo quiero tocar 3 temas en este pasaje. Quiero hablar de todo aquel, quiero hablar de todas las bendiciones espirituales que son administradas por el Padre. Entonces podemos ver que el Padre tiene plan, Él es administrador del plan. Jesús logra a través de su sacrificio nuestra salvación, pero vemos que la salvación está garantizada, está sellado por la obra del Espíritu Santo. Entonces, primeramente quiero hablar de las bendiciones espirituales administradas por el Padre. ¿Qué merece tu alegría, tu alabanza? Que lo ponga muy feliz. Me imagino que el dije está contento de haber conseguido un piso. Algunos están pensando, quiero sacar mi licencia. Está pensando, no olvide que fue otro. Otro quizá está buscando un préstamo para un piso. No sé cuál es lo que trae a nosotros alegría. Pero vemos en este pasaje que sí hay bendiciones espirituales a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos da razón de alabar al Señor. Y este versículo es una manera en que debemos orar. Y podemos abrir la Biblia a este pasaje y usar este versículo en nuestra oración. Cuando nosotros alabamos al Señor, nosotros estamos aprobando quién es Él. Cuando hablamos, estamos diciendo, sí, estoy creyendo en lo que tú estás haciendo. Pero vemos en este pasaje que Dios nos bendice a nosotros. El hecho que nos está bendiciendo a nosotros quiere decir que Él también confía en nosotros, que vale la pena, nos ama tanto que nos está dando bendiciones espirituales. Y dice aquí que nos está dando
bendiciones espirituales en lugares celestiales. Entonces vemos esto en este versículo de 1-3. Más adelante vamos a verlo en versículo 20, en el capítulo 2, en el capítulo 4, en el capítulo 6. Y vamos a estar tocando las bendiciones en las regiones celestiales. Nosotros vemos en este el pasaje la razón de alabar al Señor por lo que ha hecho en nosotros, por la salvación que nos ha dado. Hay algunos que creen el libre albedrío, eso, que ellos eligen si decide ser salvo o no. Entonces, yo no tengo problemas si creen así. Y yo creo que gente piensa que depende de ellos a creer. Pero yo nunca escuchando a alguien diciendo, Señor, te doy gracias por el momento en que yo decidí a seguirte. Señor, estoy muy contento que fue inteligente para tomar esta decisión. ¿Has escuchado a alguien orando así? Nosotros alabamos al Señor porque vemos que la salvación viene de Él, es dado de Él. Entonces, eso es lo que quiero, que vemos este pasaje, es un pasaje que nos enseña de alabar al Señor por lo que ha hecho en nuestra vida. La gratitud que debemos tener el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, por haber dado este maravilloso gracia. Nosotros podemos ver la providencia de Dios y la predestinación de Dios en toda la Biblia. Fíjese que en Génesis 3:15, cuando Adán y Eva pecó, allá en el principio del libro, Dios dijo a Eva y Adán que él iba a enviar a través de la semilla de mujer alguien que iba a dar golpe a la cabeza del enemigo. Entonces vemos aquí el plan soberano de Dios, que desde el principio de Génesis Dios había predeterminado que él iba a enviar a alguien que da un golpe fatal a Satanás. Entonces podemos ver que Abraham no acercó a Dios un día y dice que Dios, yo creo que tú hace falta una persona para crear un pueblo santo. Y yo me pongo a la orden para que sea este hombre. Señor, aquí estoy dispuesto a levantar un pueblo santo para tu gloria. Esto no fue así. Abraham está haciendo su propia cosa y el Señor lo tocó y lo llamó y lo usó. Este fue el plan de Dios. Y mira la vida de José, la manera en que vemos el mano soberano de Dios en su familia. Todo lo que había pasado en la vida de José, preparando a cuidar su familia. Se pueden ver que Dios había programado, Dios estaba en control. Y vea lo que dice en Génesis 50, versículo 20. Cuando su papá murió, los hermanos estaban muy asustados. Y pensaba que ahora José nos van a atacar. Pero él dijo en versículo 19, no tengan miedo, les contestó José, ¿puedo acaso tomar lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó este mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Entonces Dios puede tomar toda la cosa en su plan, soberanía, y usarlo para el bien. Alabado sea el Señor por lo que está haciendo. Este nos da razón de alabarte. Nosotros no podemos solo, pero es Dios quien puede. Ahora, quiero estudiar esta semana, encontré una buena ilustración.
de un pastor, James Montgomery Boyce, que es un pastor en Filadelfia, ya murió, pero hombre que era buen predicador, tiene comentarios, pero él habla y dio la ilustración de un gran cruz gigante. Y este gigante cruz tenía una puerta al frente de cruz. Y había un aviso en la puerta. Dice que yo estoy aquí tocando la puerta. Si abra la puerta, entraré a mi presencia. Entonces, si uno abre la puerta, entrar y mirando atrás, hay otro aviso que dice, planificado desde la eternidad pasada. Entonces, veo aquí dos partes. El hombre que está entrando la puerta, pero cuando miramos atrás, vemos, esto fue algo planificado en el pasado. Entonces, la gloria es para Dios, no es para nosotros. Podemos y tenemos que hacer nuestra parte, pero vamos a ver que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está involucrado en todo este proceso. Entonces, vemos aquí las bendiciones que tenemos en Dios, que nos escogió desde antes la fundación, ¿para qué? Para ser adoptado. Una bendición de ser adoptado. Mira este niño que está en este video, que la iglesia ya está en un sentido adaptando a ellos para darles alimentos. Qué bendición. Pero esa adopción que habla en el versículo 5 es una adopción superior. Es una adopción, una bendición espiritual. Y es una adopción por medio de Cristo Jesús, según el buen propósito de su voluntad. Entonces, el plan de adaptarnos como su hijo es un plan de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todos son hechos nuevos. Interesante cuando Jesús, en Mateo capítulo 6, enseñó a sus hijos, a sus discípulos a orar, él dijo, ahora sí, Padre nuestro que está en los cielos. Esa palabra, Padre, es una palabra que pero aquí Jesús está diciendo, llama Dios Padre, Abba Padre. Es una invitación de ser adaptado por Dios. Si Dios nos adapta, Jesús es nuestro hermano mayor y nosotros somos hermanos en Cristo. Lo que ha sido adoptado, y por eso en la iglesia decimos hermano Pedro, ¿no? Es una bendición y yo sé que nosotros sentimos este amistad, este amor de familia en nuestra iglesia, pero es algo hecho por el Padre. Juan 17:6 dice, yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Dios nos ama a nosotros igual como ama a su Hijo. Yo estaba pensando en esta semana y yo digo, wow, yo sé que Dios ama el Hijo, pero Jesús está diciendo que el mismo amor que hay entre Padre y el Hijo, hay ese amor hacia sus hijos que son adoptados. ¿Qué amor más grande hay en el mundo de tener este amor fraternal de nuestro Padre Celestial?
Cuando el padre mira a su hijo, ve a sus hijos adoptados. Y cuando Dios ve a sus hijos adoptados, también ve a su hijo. Nosotros somos amados como Dios ama a su hijo. ¿Cuál es el propósito final del hombre? Según la Confesión de Westminster, amar a Dios y disfrutar en Él para siempre. Dios ha creado esta relación para que podamos amarle por eternidad, tener este amor. Por eso Dios una vez dijo a su hijo, hijo, haz esto, vaya a cruz del Calvario, porque yo amo mis hijos que quiero adoptar y paga el precio necesario para librarlos y así adoptamos. Qué grande el amor de Dios para nosotros, que en su plan nos ha bendecido con todas bendiciones celestiales, de escogernos, de llamarnos hijos, de adaptarnos como lo suyo, de amarnos igualito como ama a su hijo. Pero la segunda cosa que vemos aquí en este pasaje, de versículos 7 a 11, es el perdón de nuestros pecados que son logrados a través de Cristo Jesús. Esto lo llama la redención. Entonces, pregunto, ¿qué es la redención? ¿Qué es? ¿Cuál es el efecto de la redención? ¿Y cómo sabemos si ha ocurrido esta redención en nuestra vida? ¿Cómo sabemos que somos salvos? ¿Cómo sabemos si somos elegidos? Bueno, primeramente, ¿qué es la redención? Primeramente vemos que la redención es una obra de Jesucristo. En Él tenemos la redención mediante de su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de las gracias que Dios nos dio en poquito, dice así, en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Entonces vemos que esa redención está comprado por la sangre de Jesucristo. Hay una palabra propiciación. Propiciación está hablando de apartar la ira de Dios con una ofrenda o un regalo. Entonces hay que propiciar para frenar una ira. Es el proceso de que un enemigo de Dios sea reconciliado con Dios, para que la ira sea evitada. La palabra redención es una palabra de comercio. Es un intercambio de dinero en el Antiguo Testamento. Y redención muchas veces se refiere a los esclavos. Entonces, en aquel tiempo, cuando alguien tenía una deuda grande que no pudiera pagar, entonces es costumbre era de ponerse en esclavitud. Pueden ser su hijo, tu hija, tú mismo. Entonces, normalmente necesitaba ser esclavo por seis años. Pero si había un familiar que tenía misericordia, que quería sacarle de su esclavitud, pudiera pagar un depósito, pudiera pagar un dinero para librarte. Y la palabra en el griego, ¿cómo es el término? Está aquí mi nota, pero no lo encuentro. Bueno, tengo un ejemplo. En Joseas capítulo 3,
o se había casado con una prostituta. Y ella, después de haberse casado, tener hijos, se fue. Y más adelante José encontró su mujer como esclavo. Entonces Jesús dijo, bueno, compre ella de nuevo, rescátele y toma de nuevo como su mujer. Entonces José pagó el rescate, pagó lo que es necesario para la redención y sacar su mujer de la esclavitud. Entonces esta palabra, significado de redención, es algo muy conocido en el Antiguo Testamento, pero es interesante que dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, en nuestro caso, para ser rescatado, había necesidad de sangre, pero un sangre perfecto y precioso. Y quiero que me acompañe un momentico a 1 de Pedro 1, y quiero leer el versículo 18 a 21. Es semejante de ver el plan, lo que comparte Pedro en este versículo y también lo que dice Pablo en Efesios 1. Pero en 1 Pedro 1, 18 y 19, como bien sabes, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredado de su antepasado. El precio de su rescate no se pagó con cosas pereceras, como de oro o de plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como del Cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios, fíjese, escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio a ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, lo que rescató, resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza está puesto en Dios. Entonces aquí tenemos que es la redención. La redención es el precio pagado de Jesucristo para librarnos de nuestro pecado. Ok, ¿cuál fue el efecto de esa redención? Ya hemos leído en el versículo 7 que nuestros pecados fueron perdonados. La deuda que fue imposible a nosotros a pagar fue pagado por Dios. Dice en versículo 8 que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Y Dios pagó todo, pagó precio de nuestro pecado. Es interesante que aquí dice en este versículo 9:10 que Pablo está presentando a nosotros un misterio. Ve lo que dice en versículo 9. Él nos hizo a conocer el misterio de su voluntad conforme a tu buen propósito, que de antemano estableció en Cristo, para llevarnos a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo, las de la tierra. Aquí, en nuestra redención, lo que Pablo va a hacer más adelante en ese libro, que la redención nuestra, el pago que hizo Jesucristo, rompió todas las barreras entre los seres humanos. Ahora no hay judío, no hay griego. Todos somos uno. En Cristo no hay pobres, no hay ricos, no hay blancos, no hay negros. Todos somos igual. Entonces, vamos a ver esto en este libro de Efesios, la bendición, que cuando estamos en Cristo hay una armonía, unión especial, algo precioso. Y hermanos, cuando un gitano está discipulando un español, la gente va a decir, ¿no es un poquito raro a ver un gitano discipulando un ingeniero español? Ellos van a decir, ¿cómo puede ser esto? Y nosotros podemos decir,
Ese es el evangelio. Ese es el poder de Dios. Uniendo los gitanos, los españoles, los blancos y los negros, hermano, a entrar en Estados Unidos a una iglesia donde vea todos los colores, cantando, alabando al Señor. Esa es una belleza. Pero lamentablemente, muchas iglesias son establecidas con ese tipo de personas, y este tipo de personas, y este tipo de personas, y este tipo de personas. Y es cierto, por muchas generaciones ha buscado a fundar iglesias con, vamos a decir, gente igualitos. Pero vamos a levantar una iglesia para los divorciados. Vamos a levantar una iglesia para los pobres. Vamos a levantar una iglesia para los gitanos. Y si pierdo una bendición de dejar el evangelio hacer su trabajo y poner todo uno en Cristo. Pero la bendición en la redención de Jesucristo en el cruz de Calvario es que somos uno. Los jóvenes, yendo a visitar los viejos y orando y ayudando a ellos. No es una belleza. ¿Cuántos jóvenes a jueves o bien en la tarde piensan, quién en mi iglesia pudiera necesitar ayuda? Bueno, voy a la señora 85 años y ofrecer a lavar su porche. Mire, ese no es algo normal. Ese es algo que ocurre en la gente que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Es un ministerio. Y uno de mis versículos favoritos de leer, y si tú no sabes esto, no has escuchado mis predicaciones, porque yo siempre digo que uno de mis versículos favoritos es 1 de Corintios 2:9, sin ver cuál es este versículo. Un reto, aprender de memoria este versículo favorito del pastor. Y dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún mente humano ha concebido lo que Dios ha preparado por quienes le aman. Hermano, nosotros no hemos visto, no hemos escuchado, no se puede imaginar las bendiciones que hay por los que aman nuestro Padre. O nosotros entendemos que somos escogidos, que somos adaptados, que hemos sido remedidos, redimidos, eso, y tenemos la redención y vemos ese amor que el Padre tiene para el Hijo, también para nosotros. Ese es maravilloso, es una bendición. Entonces vemos el amor del Padre en nuestra salvación, vemos el papel, lo que hizo Jesucristo para lograr esta salvación para nosotros. Pero ahora vamos a ver el papel del Espíritu Santo, que nos garantiza y sella nuestra salvación. Entonces, para entrar a esta última palabra de versículos de 11 a 14, me gustaría hablar un poquito de esta palabra herencia. Herencia que vemos en versículos 11 y 14. Entonces, quiero mostrar que la herencia es un asunto soberanía de Dios. La herencia es parte del plan soberanía de Dios por nosotros. Pero también quiero ver que la herencia es para todos. Entonces no vamos a dar cierta parte de esto, cierta parte de otro, cierta parte para otro. Pero la herencia que estamos hablando es igual para todos que están en Cristo. Pero también quiero mostrarles que esta herencia está sellado y garantizado con el Espíritu Santo. Entonces, primeramente vea que esta herencia es un asunto soberano divino. Esta herencia, algunos piensan que la herencia
es todo lo que Dios va a darnos en Jesucristo. La salvación, la redención, pero también algunos comentarios piensan que la herencia está hablando que ahora nosotros somos los adoptados de Dios, que nosotros somos la herencia de Dios. Pero a lo mejor quiere decir las dos cosas. Que la herencia de Cristo que planificó delante de mano incluye dos cosas. Pero mira lo que dice en versículo 11. En Cristo también fuimos hechos heredores, pues fuimos predestinados según el plan del que hace todas las cosas conforme el diseño designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Jesucristo, seamos la alabanza de su gloria. Entonces, mire el versículo 13. Veo aquí que está usando la palabra fuimos. Y muchos piensan que aquí cuando está hablando de esta palabra, perdón, se me adelantó. Regresamos un momentito. En este versículo 11 habla de que nuestra herencia fue predestinado según el plan del que hace todas las cosas conforme a su voluntad. Entonces, este fue un plan concebido por Dios de antemano para proveernos esta herencia. Entonces, algunos dicen, bueno, si dice así, entonces no tengo opción, todo decidido por Dios. Dios ha escogido quién va a sanar, pero yo no creo que Pablo quiere que pensemos así, porque aunque él use la palabra predestinado en el versículo 11, él dice en versículo 13, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, cuando ustedes oyeron el mensaje de verdad, fueron marcados con el sello, perdón, no oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que trajo la salvación y lo creyeron. Entonces, Pablo está hablando, bueno, Dios ha concebido este plan en la eternidad pasado, pero está hablando el papel de lo que está en Efesios, que ellos escucharon el mensaje y creyeron de lo que había escuchado. De eso, ve lo que está pasando aquí. Versículo 11 dice que ese plan fue preconcebido por Dios en la eternidad pasada, pero en el versículo 13 está diciendo que vosotros que están en Éfeso escucharon y creyeron. Yo no estaba quien estaba escuchando y no fue Dios quien estaba creyendo, fue ellos, fue la fe de ellos. Entonces vemos el plan soberano de Dios, pero también vemos la obra de los que están en Efesios. Pero nosotros debemos preguntar, ¿qué es que nos permite esta confianza en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que causó a estos hermanos en Efesios de escuchar la palabra de Dios y creer en su nombre? Más adelante, en capítulo 2, dice que estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Entonces la pregunta es, si alguien está muerto, ¿cómo se pueden creer? Si alguien está muerto, ¿cómo pueden escuchar? Entonces Pablo va a tocar ese tema. Es importante. Es importante ver la palabra, la voluntad de Dios en el tiempo pasado. ¿Cómo puede alguien
escuchar y creer si más adelante dice que está muerto en su pecado y delitos? La cosa es que vemos la obra del Espíritu Santo trabajando en este proceso. Sí, nosotros tenemos que escuchar, sí, nosotros tenemos que creer, pero ahí en esta última palabra vemos el papel del Espíritu Santo. Una bendición que hay en la tercera persona de la Trinidad. Okay. Hemos hablado del plan maravilloso en el Antiguo Testamento de José, como Dios había planificado todo, como Dios en su plan soberano había ordenado todo. Hermano, el mismo está en nuestra vida. Dios está en control. Dios sabe de dónde nacimos, cuál es nuestro padre, cuál es nuestra escuela, y Él está moviendo todos los piezas necesarios para que a su tiempo, a través del Espíritu Santo, se pueda hacer esta obra maravillosa. Y yo estoy perdiendo mis notas. ¿Dónde está? Ok. ¿Qué piensa? ¿Qué haría vosotros si encuentra a su pastor en un cementerio predicando en el cementerio? ¿Qué está haciendo este pastor? Predicando a los muertos. Sería, bueno, este hay que llevar este al hospital, que está un poco torcido, ¿no? Pero quiero que te entiendas lo que estoy diciendo. Imagínate el pastor predicando en un cementerio a los muertos. Es una locura. Pero ¿cuál es nuestra esperanza de nuestros familiares que han muerto en Cristo? Que un día, con el poder de Dios, van a ser resucitados y podemos verlos en la gloria. ¿No es cierto? No tenemos esa esperanza. Yo tengo esperanza de un día yo voy a ver a mi papá y pueden darle un abrazo. Hermano, este requiere el poder de Dios para levantar los muertos. Pero hermano, ese mismo poder que hoy en día necesitamos para levantar los que están muertos y sus pecados y delitos. El evangelismo y la obra misionero no sirve para nada sin el plan soberano y el poder de Dios trabajando en medio de nosotros. Porque necesita el poder de Dios para levantar a los muertos. Entonces, pudimos ver aquí, ¿cuál es mi punto? Estoy tan emocionado que, ok. Sí, la herencia es un asunto divino, ok. Es algo que fue planificado, esta parte del plan de Dios, y como yo no puedo ir a predicar a los muertos pensando que van a resucitar, tampoco pueden compartir el evangelio confiando que lo que estoy diciendo yo, que van a levantar los muertos, es la obra de Dios, que van a abrir los ojos de los ciegos. Entonces, la herencia es algo sobrenatural de Dios, pero segundo, la herencia es por todos los hijos de Dios. Todo lo que está en Cristo tiene la misma herencia. Vemos aquí en versículo 11. En Cristo también fuimos hechos heredores, pues fuimos predestinados según el plan del que hace todo la cosa conforme el diseño de su voluntad, a fin de que nosotros que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para la alabanza de su gloria. Creo que aquí Pablo está hablando de los judíos.
que los judíos fue lo primero de recibir la bendición, porque dice fuimos. Pero interesante, en versículo 13 dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que trajo la salvación, que Hechos 1:16 dice, yo creo en el evangelio, porque es el poder de Dios, el evangelio, la plan de salvación, es este poder que pueden despertar a los muertos. Y los que dieron fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Entonces, primeramente vemos que Dios está trabajando con los judíos, pero también Pablo está notando que también este mismo trabajo está ocurriendo en la vida de lo que está en Efesios. Y el tercer punto que podemos ver, que primero que es un plan soberano de Dios, que la herencia es para todo, pero también el tercer punto que quiero tocar es esta herencia está sellado y garantizado por Espíritu Santo. Este momento de ser garantizado y sellado ocurre en el momento que nacimos de nuevo. Algunas versiones en la Biblia, especialmente de King James Version en inglés, en este versículo 13 dice, después fueron sellados con Espíritu Santo. Y algunos predican que el sello del Espíritu Santo es algo que ocurre posteriormente. Pero esta translación, yo no encontré en ni la Reina Valera ni en Nuevo Testamento Internacional, pero creo que ahí está bien traducido, que dice, y esta garantiza nuestra herencia hasta que llega la redención final del pueblo adquirido por Dios. Entonces, regreso a 13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que trajo la salvación y creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo. Entonces, aquí está claro. El momento en que fueron salvados, el momento que creyeron a través de la obra del Espíritu Santo, abriendo sus ojos, mostrando su condición pecaminosa, en este momento fue sellado. Y este sello es una garantía que no va a perder su salvación. Entonces, yo quiero que entendamos qué realmente está pasando aquí. La palabra garantía, aquí está la palabra en griego, está buscando, es otra palabra. La palabra garantía en griego es arrobón. Y esta palabra significa depósito. Entonces está diciendo que este sello es el depósito como la garantía. Cuando Eddie compró su piso, él tuvo que poner una garantía, ¿no? Es una garantía que va a cumplir con el pago. Si no cumple con el pago, ¿qué pasa? Pierde su depósito. Entonces, los que son serios son los que pongan depósito. Entonces, esta palabra aquí, hablando de este versículo, que es una garantía de nuestra salvación. Entonces, este sello con quien estamos sellando es el propio Espíritu Santo. Entonces, el sello es que nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo. Cuando Jesús nació, fue concebido de quién? El Espíritu Santo. En su juventud se creció por las gracias de Dios en la obra del Espíritu Santo. En su bautismo, ¿qué pasó? Bajó del cielo Espíritu Santo en la forma corporal de un paloma. Y el cielo abrió y escuchó la voz, este es mi hijo amado,
Cuando Jesús fue tentado, ¿qué pasó? El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Vemos que el Espíritu Santo acompañaba a Jesucristo cuando él caminaba en esta tierra. En Juan 14, versículo 16, vamos a leer esto. Este es Jesús hablando, ahí en su última semana. Juan 14, 16. Yo le pedí al Padre que les dará otro consolador para que los acompañe. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estaré en ustedes. Entonces, el mismo Espíritu Santo que acompañó a Jesucristo en su nacimiento, en su crecimiento, cuando fue tentado allá en el cruz del Calvario, esta es la bendición que tenemos. Que dice 1 Corintios 6, 19, que somos el templo de Jesucristo. Así dice. Somos el templo del Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Tú crees eso? ¿Es una mentira o es cierto? O que somos templo del Espíritu Santo. Dice así. Yo voy a leerlo para que me cree. ¿Acaso no sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que ha recibido de parte de Dios? Ustedes no son su propio dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto, honra con su cuerpo a Dios. Lo que tiene el sello del Espíritu Santo son comprados. No pertenecemos a nosotros mismos. Yo creo que es importante que leemos los versículos anteriores, que dice en versículo 15, ¿no sabe que su cuerpo son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré caso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No sabe que el que une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, no dos llegarán a ser los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que une con el Señor se hace uno con el Espíritu. Huye de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedaron fuera de su cuerpo. Pero él comete inmoralidad sexual, peca con su propio cuerpo. Ese deben llamar la atención a nosotros. Que el mismo Espíritu Santo que estaba acompañando a Jesucristo está a nuestro lado. Y debemos pensar cuando estamos listos o tentados de pecar, tenemos que clamar al Espíritu Santo. Ayúdame. Traiga a mi mente los versículos. Y cuando Jesús fue tentado, cuando estaba guiado por el Espíritu Santo, ¿cómo defendió en este momento? Con la palabra de Dios. Hermanos, es importante de aprender la palabra de Dios para que el Espíritu Santo pueda usarnos en momentos necesarios. Entonces, quiero que seamos animados. No se asusta si no entiende qué significa elección ni la predestinación, porque yo no entiendo completo tampoco. Pero yo estoy agradecido por la obra del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, mi salvación. Y sé que estoy sellado con una garantía, que esta bendición no se puede perder. Entonces Pablo, poniendo el inicio de esta carta, quería recordar a la iglesia, ¿quién son ellos? ¿Cuál es la gran salvación que Dios ha provisto para ellos? ¿Cuál es el papel del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Entonces espero que este nos anima
que esta gran salvación fue concebido por el Padre, asegurado por el Hijo y mediada por el Espíritu Santo. Ese fue un plan preparado ayer. No, antes de la fundación del mundo. Vamos a orar. Señor, no puedo agradecer a mí mismo por haber tomado una decisión, porque mirando atrás, yo sé que yo estaba muerto en mis pecados y delitos, pero fue tú, a través de la redención de Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo, el hecho que me escogió antes de fundación del mundo y permitió a mí de abrir mis ojos, de ver mi condición. Y te alabo a ti, porque fue una gran bendición de su parte. Ayúdanos, Señor, ser fiel de predicar las buenas nuevas. Porque como los que viven en Éfeso necesitaba escuchar las palabras, fue tu palabra que fue útil, que Espíritu Santo pudiera usar para convencer a los que estaban en estas ciudades de entender su condición delante de Dios, de su necesidad de creer el Evangelio y de arrepentirse. Y gracias, Señor, que tú sigues ofreciendo a nosotros esta bendición. Tú sigues dando a nosotros la invitación de escuchar, de creer y de poner nuestra fe en ti. Y cuando miramos atrás, vemos, Señor, todo por su gracia, nada en nosotros. Y por eso damos toda la honra y gloria por todos los siglos. Amén.